Aunque nosotros no vamos a celebrar que Jesús va a morir esta semana, ni estamos celebrando toda la liturgia, sí que aprovechando lo que el calendario nos indica, vamos a tratar de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Carlos, el calendario litúrgico del mundo cristiano celebra hoy lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? El día de la entrada de Jesús en Jerusalén. Según voy leyendo el Nuevo Testamento, me da a mí la impresión de que Jesús no le gustaba demasiado ir a Jerusalén. De hecho, en Juan 7, versículo 10, dice que habían ido los hermanos de Jesús. Gracias, tengo la garganta un poquitín fastidiada y cuando hablo mucho, entonces me han preparado aquí una tacita con un poco de coñac y un poco de... Bueno, eso es lo que yo he pedido, pero como la gente aquí es cristiana, pues igual no me ha puesto de esas cosas, pero bueno. En Juan capítulo 7, versículo 10, dice que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Esta no era la fiesta de la Pascua, esta fue una de las fiestas de la dedicación, que se llamaban. Pero como veis, Jesús subió secretamente. Él sabía que Jerusalén iba a ser un lugar tremendo para él, y lo que les decía, leyendo por el Evangelio, me da la impresión de que Jesús estaba mucho más a gusto andando por el camino y diciéndole a sus discípulos, como veíamos la semana pasada, escuchábamos el mensaje, yo soy la vid verdadera, cuando pasaba cerca de una viña, o diciendo, ¿veis los campos blancos para la siega? O Jesús hablando desde la orilla del mar. Varias veces Jesús está hablando desde la orilla del mar, desde las montañas, o en ciudades pequeñitas como Capernaum, como Nazaret, como cualquier otra de esas ciudades que tanto se mencionan en la palabra de Dios. Por supuesto en Betania, la ciudad de Marta, María y Lázaro. Pero Jesús sabía que llegado el momento, él tendría que ir a Jerusalén. Y tendría que ir a Jerusalén no para disfrutar del templo, tendría que ir a Jerusalén no para compartir un sacrificio, sino el jueves pasado precisamente lo meditábamos, Lucas 9:51, dice que Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Y eso fue justo antes del Domingo de Ramos. Sabía que ya casi todo estaba cumplido, que todas las profecías que sobre él habían hablado habían llegado a su cumplimiento y que ya faltaba enfrentarse a la cruz. Y entonces él afirmó el rostro para ir. El Evangelio nos enseña, desde el principio del mensaje de Jesucristo, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, que Jesús empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La entrada triunfal en Jerusalén, para los judíos, tenía que significar que Jesús como Rey Todopoderoso, que Jesús como el Mesías que ellos esperaban, iba a entrar, iba a conquistar la tierra, iba a dominar todas las cosas. Como sabemos, los que hemos leído la historia, eso no es lo que ocurrió en el Domingo de Ramos. Sin embargo, sí hay algo importante en ese mensaje de que Jesús iba a ser el Rey, de que el reino de Dios había llegado a este mundo. Pero no el Domingo de Ramos, sino porque Jesús
había venido a la tierra. Por eso él empieza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, todos conocemos esa oración del Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo siguiente, ¿qué es? Y después, venga tu reino. Luego el reino de Dios es algo que ya está en el mundo desde el momento que Jesús ha venido. Pero la pregunta es, hoy que la gente está celebrando esa entrada de Jesús en Jerusalén, como leía Carlos hace un rato en Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Si hay un rey, es porque hay un reino, ¿verdad? Los reyes están en los reinos. ¿Y qué cantaban? ¿Qué gritaban? La gente que estaba siguiendo a Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Como he dicho, y como hemos leído en Juan 7:10, Jesús subía a Jerusalén porque él quería tener un tiempo de comunión, porque él le gustaba el templo como casa de oración, que lamentablemente se había cambiado por muchas otras cosas, pero él sabía que tenía que cumplir una profecía dada por Zacarías allá 500, casi 600 años antes. Era de las últimas profecías. Había sido profetizado Jesús desde el Génesis hasta Malaquías, y en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La palabra de Dios es muy clara, muy concreta, muy concisa. Y la palabra de Dios es auténtica y se cumple paso por paso. Por eso no podemos pensar en que podemos tomar trocitos de la palabra de Dios o que nosotros podemos hacer algunas de las cosas que Dios dice. No, Jesús cumplió las profecías de una manera exacta, definida. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y eso fue lo que hizo Jesús exactamente como acabamos de leer. Para los judíos, esa entrada en Jerusalén, para los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, para la mayoría, eso no era lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos esperaban quizás lo que usted y yo estamos esperando, que el mundo estará lleno de conflictos, lleno de guerra, que Israel estará asediado por gobiernos y por diferentes lugares, cosa que no está ocurriendo ahora. Israel, ¿qué está haciendo ahora? ¿Está siendo asediado o está atacando? Israel está atacando. Eso no es señal de que el Señor está llegando. Claro que las cosas pueden cambiar de una semana para otra. Aquí hace un mes estábamos tan tranquilos y de repente se pusieron a tirar bombas y la gasolina sube, los precios suben y todo el mundo se asusta. Pero el Mesías que usted y yo estamos esperando es que cuando todo parezca que va a estallar todo, el Señor de forma gloriosa va a venir de las nubes y va a parar, va a quitar todas las guerras y va a imperar el reino de Jesucristo el Mesías. Ese Mesías es el que estaban esperando los israelitas cuando vino Jesús. No es porque ellos desconocían la palabra, sino porque solo querían aplicar la parte que le interesaba. Y sin embargo,
Cuando vieron a Jesús entrar, aunque ellos leían Zacarías, no identificaron a Jesús como ese Mesías. De hecho, ellos pensaban, no, es que no puede ser. Nosotros queremos que el Mesías venga y que coja a los romanos y los mande a Roma. Y que aquí impere el gobierno del Mesías. Todo está en paz, teniendo toda la autoridad, como el reino del rey Salomón, toda la tierra que habían conquistado. Eso esperaban. Y no supieron ver y disfrutar lo que estaba ocurriendo. Ese es el peligro de leer la Biblia, porque los judíos leían la Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que había de Biblia en aquel tiempo, pero no ser guiado por el Espíritu Santo para entenderla. Uno de los versículos que seguramente la mayoría de ustedes que estudian y leen la Biblia es Mateo 6:33. Muchos lo citarán de memoria, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero ¿verdad que muchas veces, Señor, oro para que tú me ayudes en el trabajo? Señor, oro para que tú cuides a mi familia. Señor, oro por esto, oro por aquello. Pero ¿qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios. Lo primero que el Señor espera de cada uno de nosotros que queremos agradarle, que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso el Domingo de Ramos nos tiene que servir para recordar, para reivindicar, para anunciar que nosotros estamos no esperando, sino viviendo el reino de Dios y su justicia. Porque el que ha encontrado a Cristo, ha encontrado al Rey. Y el que ha encontrado al Rey es que sabe dónde está el reino. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que no nos pase lo que les pasó a toda aquella gente. Que los sacerdotes, los fariseos le decían, Jesús, dile que se calle. Jesús, dile que se calle. Si estos se callan, van a gritar las piedras. Porque está entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no se dieron cuenta. Hermanos, seguramente están pasando cosas a nuestro alrededor que por no estar centrados en el reino de Dios, nos las estamos perdiendo. No estamos gozando. Por eso, quítate esa idea de que, cuando venga el Señor y estemos en su reino. Cuando venga el Señor estaremos en la gloria. Pero en el reino de Dios estamos ahora. O podemos estar ahora. O debemos estar ahora. Esa es la situación y la realidad. Mateo 12:28, Jesús explica y discutiendo con los fariseos y saduceos que estaban diciendo que él echaba demonios en el nombre de Belcebú, que echaba demonios pero en el nombre del mismo diablo. Y Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si Cristo Jesús echaba los demonios por el Espíritu Santo, son palabras de Jesús, es porque había llegado el reino de Dios a la tierra. Siglo I. Por lo tanto, el reino de Dios es una realidad desde que Cristo vino a la tierra, y de eso han pasado ya 2000 años. Cuanto más hoy, que nosotros no hemos visto a Jesús entrar en Jerusalén, pero sabemos que Jesús está resucitado, con lo cual ya ha reinado sobre la vida, sobre el pecado y sobre la muerte. Hay mucho más argumentos, mucha más base espiritual para hablar del reino de Dios hoy en día. Y el cumplimiento de que Jesús
era el rey y traía el reino, está reflejado en la profecía o en el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Yo les animo a leerlo, porque es fascinante, es impresionante el capítulo de Daniel número 2. El rey de Nabucodonosor había soñado un sueño, y le pasó lo que seguramente les pasa a ustedes o me pasa a mí muchas veces. Esta noche he soñado algo, me acuerdo, pero no sé qué he soñado. Y el rey Nabucodonosor dice, he soñado algo, no lo sé, pero era algo importante. Que vengan los sabios, que vengan los consejeros, hoy en día diríamos los asesores que tengo yo, que vengan y me digan lo que he soñado y me lo expliquen. Y los asesores vienen enseguida, claro, les pagaba el rey. Venía. Dinos, rey, ¿qué es lo que has soñado? Nosotros te lo explicamos. No, es que no me acuerdo. Ah, bueno, pues si no te acuerdas, rey, no podemos explicar un sueño que el rey no se acuerda. Y entonces el rey dice, pues nada, no me servís para nada. Como no me servís para nada, os corto la cabeza a todos. Leer, es muy interesante, leer la Biblia es muy entretenido. Entonces, uno de los asesores, uno de los consejeros era Daniel. Y Daniel se entera que el rey ha dicho que va a matar a todos los asesores, los consejeros, los magos que tenía allí. Y entonces va al rey. Dice, rey, he oído que vas a matar a todo el mundo. Sí, porque mira, me ha pasado esto. He tenido un sueño y nadie es capaz de explicármelo. Bueno, rey, no te preocupes, cuéntame, yo te lo voy a explicar. No, es que no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Bueno, no te preocupes, rey. Yo voy a orar. Voy a orar a mi Dios. Dame un tiempo, yo voy a orar. Y yo vengo y te cuento lo que Dios me ha dicho. Y Daniel fue, oró, le dijo a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego que se pusieran a orar con él. Y a los pocos días dice, rey, ya tengo la interpretación. Madre mía. Pero si yo sigo sin acordarme. Dice, tú soñaste que había una gran estatua. Una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y los pies de hierro. ¡Exactamente! Eso había soñado yo. Muy bien. Lo has acertado. No lo he acertado. Es que Dios me lo ha revelado. Dice, pero ahora te voy a dar la interpretación a ese sueño. Dice, la cabeza de oro es tu imperio, es tu reino, Nabucodonosor. Un reino como no va a haber ninguno igual. Babilonia, hoy en día sería la zona esa de Irak. Estamos hablando de los territorios que están tan de moda, siguen estando. Dice, después de tu imperio vendrá el imperio medo-persa. Medo-persa era Irán, y efectivamente, el imperio medo-persa invadió en tiempos del rey Belsasar. Cuando un rey se relaja y se cree que ya lo tiene todo, viene el enemigo y le conquista. Y el imperio medo-persa fue el siguiente, era el pecho de plata. Dice, pero luego vendrá un imperio, el imperio griego. Y el imperio griego arrasará el imperio medo-persa, el imperio de Irán. Fue Alejandro Magno, fue el imperio griego. Y efectivamente, el imperio griego arrasó y conquistó toda la tierra conocida en aquel tiempo, todas las culturas. Pero el imperio griego, después vino un imperio de hierro, el imperio romano. Dice, después del imperio de bronce vendrá un imperio de hierro, un imperio que va a destrozar, a desmenuzar. Pero ese imperio va a tener un grave problema. Va a tener los pies mezclados de barro y hierro. Y barro y hierro son dos cosas que no se pueden soldar, que no tienen buena solidez. Por eso hoy en día cuando se habla, esto es como la estatua de los pies de barro, es algo inestable. Y así fue, porque en todos los anteriores imperios, en el babilonio con Nabucodonosor, en el imperio persa con Darío o con Ciro, en el imperio griego con Alejandro Magno, había una autoridad que era el emperador y él decidía. El imperio romano quiso ligar cosas difíciles de ligar, un emperador y una república. Un emperador que quería mandar todo, pero que decía, bueno, pero también tenemos el Senado
y tenemos la república. Y eso era algo que no ligaba, que no encajaba. Y por eso al final el Imperio Romano, como esa estatua de barro y hierro, también se desmoronó, como todos sabemos, y realmente no se ha vuelto a levantar ningún imperio. Pero ¿cómo termina ese imperio? En Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, Daniel 2, 44 y 45, habla que esa gran estatua, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Uy, todos estos iban pasando, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, pero en los días de estos reyes, de ese rey de barro y hierro, Roma, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ya no será otra vez invadido, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y el 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En tiempos del Imperio Romano, Dios va a levantar un reino, no de mano humana, sino que como una piedra cortada, y ya sabéis que Dios habla de Abraham como el hueco de la cantera de que Dios tomó a Abraham. Cristo es la piedra angular, que luego explica Pablo, que va a dar en los cimientos de ese mismo imperio romano y va a hacer que desaparezcan todos los imperios, pero que quede un reino que durará para siempre. Ese reino que durará para siempre es el reino de Dios. En ese es el reino al que nosotros entramos. No conocemos el imperio babilónico, pero sí conocemos el imperio del reino de Dios. El apóstol Pedro, que como sabéis en Hechos 2 se nos habla del discurso del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 3, después de haber sanado aquel paralítico que estaba en la puerta del templo, entonces la gente se agolpó, porque estaban maravillados, todo el mundo conocía a aquel paralítico, todo el mundo sabía que llevaba toda la vida pidiendo, y de repente verlo entrar, saltando, corriendo, gritando por el templo, pues se pusieron ahí. Y en Hechos capítulo 3, permitidme leer este pasaje, Hechos 3:13, dice, y está hablando el apóstol Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro cuenta lo que ha pasado con la muerte de Jesús, versículo 17, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La gente lo hizo por ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo sus profecías y su palabra. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ese es el problema, que estaba profetizado que Cristo había de padecer, pero ellos solo esperaban al Cristo glorificado. Estaban saltándose un paso trascendental en la vida de la humanidad, y es el paso de Jesús por la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés había profetizado: Dios levantará un profeta, que como yo os hablará de parte de Dios, tenéis que oír todo lo que él diga. Pero no ocurrió eso con Jesús. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro les habla, les hace responsables de la muerte de Jesús, pero les dice: pero sé que vosotros creíais que estabais haciendo lo correcto, porque alguien estaba tomando el nombre de Dios sin hacer lo que vosotros pensáis que Dios tenía que hacer. Nosotros pensamos que Dios tiene que hacer las cosas, pero hermanos, Dios no hace lo que yo pienso, Dios hace lo que tiene que hacer. Y yo soy el que tengo que aceptar la voluntad de Dios, y no Dios que adaptarse a mi voluntad. Y tenemos que entender que eso siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que conviene, porque Dios sabe lo que es necesario, y porque en el plan de Dios Él quiere que todo ser humano vaya al arrepentimiento. Pedro dice: si no os arrepentís, si no obedecéis, no sois parte del pueblo de Dios. Voy a leer otra vez el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29, dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El reino de Dios es algo que ya no pertenece a un pueblo, a una nación, sino que es algo que pertenece a cualquier nacionalidad, que pertenece a los que creen y obedecen la palabra de Dios. Y si los judíos no creen y no obedecen la palabra de Dios, dice un judío como Pedro, que serán desarraigados. Podrán seguir siendo israelitas, pero no serán hijos del reino de Dios. No serán parte del reino de Dios. Y hermanos, Dios lo que ha hecho no es decir que los judíos no pueden ser, sino que los que no obedecen, los que no creen, los que no se arrepienten, no pueden formar parte del reino de Dios. Y Jesús contó muchas parábolas. Os voy a dar también otra tarea para esta semana, como hay varios días de fiesta. Leéis Daniel 2 y leéis Mateo 13. En Mateo 13 hay 7 parábolas. ¿Sabe de qué hablan las 7 parábolas de Mateo 13? Del reino de Dios. En Mateo 13, 31 y 32 dice, les refirió: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y les puso el ejemplo. Es verdad que Jesús, aparentemente para la gente de su generación, era alguien que nació de manera insignificante, ni siquiera en una casa. Nació cuando su familia estaba de viaje, como sabemos la historia. Pero ha sido el reino más grande, porque no ha habido un imperio tan grande como el de la Iglesia de Cristo, establecida en todos los lugares del mundo, porque será predicado esta palabra del reino en todas las naciones, y entonces será el fin, cuando todos hayan oído del reino de Jesús, al igual que esa semilla de mostaza, pero se convierte en un árbol frondoso.
esa muerte de Jesús en la cruz, que parecía mismo para los discípulos de Jesús, recordar, los discípulos de Jesús desaparecieron, se escondieron. Esto es el fin, ya se ha acabado, ya no hay nada que hacer. Creíamos que era el Mesías, nos sentíamos bien. Pedro acababa de decir hacía poco, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero todos sabemos qué le pasó a Pedro cuando vio a Jesús preso. Sin embargo, de eso que parecía que era insignificante, que estaba ocurriendo en una provincia del Imperio Romano, allá en la ciudad de Jerusalén, que estaban ajusticiando a 3 personas, a Jesús y a 2 ladrones, de ahí ha nacido el reino más hermoso y más glorioso, que no tendrá fin, porque de aquí pasaremos a la misma presencia de Dios. Y también en Mateo 13 hay una parábola que muchos de ustedes conocen, la parábola de la semilla y la cizaña. Un hombre tiene un campo y siembra buena semilla, buen trigo, buen maíz, buen arroz, cada uno en la vez de la zona. Como estábamos en el Mediterráneo, seguramente era buen trigo, porque aquí lo que se da bien es el trigo. Sembró buena semilla, pero al cabo de un poco de tiempo, sus criados dijeron, Señor, tú sembraste buena semilla, nos diste una semilla de excelente calidad, pero ahora ya está creciendo cizaña. Y cuando crece la cizaña y el trigo, es muy difícil de distinguir. Todo es verde, las matas son pequeñas. Y los criados dicen, vamos a arrancar la cizaña para que solo crezca buen trigo. Lo que muchas veces pensamos algunos cristianos, si matamos a todos los pecadores, el mundo sería una delicia. Pero el Señor no permite, el Señor dice, lo leíamos también el jueves, que Jacobo y Juan decían, Señor, mandamos fuego del cielo que destruya a los que van a salir en idolatría. No, porque podéis matar también trigo, podéis quitar cizaña de trigo. No nos toca a nosotros hacer el juicio. Pero fijaros lo que dice Mateo 13:36, cuando el Señor explica esta parábola de una manera tan maravillosa para los discípulos. Son parábolas para la iglesia. Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándole a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Ustedes son buena semilla? Bueno, hay 3 o 4 que sí. ¿Ustedes son buena semilla? Es que no me habían entendido antes. Hermano, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Aquí hay mala cizaña? Me alegro que todo el mundo está despierto, porque siempre hay alguno que dice amén, alguna cosa que dice. Claro que no. Ustedes son los hijos del reino. Ustedes son la buena semilla. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Enviará, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, es verdad que hay cizaña, es verdad que hay maldad, pero gloria a Dios, este mundo se sostiene porque hay luz, porque hay sal, porque hay hijos del reino. Y tú y yo estamos aquí para mantener este mundo y para ayudar y para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ustedes saben que Jesús fue tentado
cuando estaba 40 días en ayuno, fue tentado por Satanás. ¿Y qué le dijo Satanás? Oye, llevas 40 días sin comer, debes tener hambre, ¿verdad? Dile que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Lo llevó a un sitio muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré. Todo esto es mío. Es mío. Todo esto te lo daré. ¿Cuál es el único reino que está en este mundo, pero que no es del diablo? El reino de Dios. Y fijaros qué proyecto tan atractivo le ofrece Satanás. Mira, te doy todos los reinos del mundo. Tú vas a gobernar sobre toda la humanidad. Y como eres tan poderoso, vas a quitar el hambre. Porque tú puedes convertir las piedras en pan. Tú puedes hacer que todo el mundo tenga alimento, tenga lo necesario. El diablo siempre está tratando de enredarnos, haciéndonos creer que haciendo cosas buenas, si le obedecemos a él. Pero él es un tramposo y Jesús no cayó en la trampa. Y Jesús no entró. Jesús quiso hacer algo más que arreglar los problemas de este mundo. Quiso arreglar los problemas de la eternidad. Y no entró en las trampas del diablo. No entremos en las trampas del diablo. En el mundo hay cizaña, en el mundo hay pecado, en el mundo hay maldad. Pero nosotros tenemos que comportarnos como hijos del Rey. En el reino de Dios, lo más importante no es lo material. Por supuesto que es importante tener comida para mediodía, o tener la ropa para podernos vestir. Por supuesto que eso tiene su importancia, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que la gente tenga a Jesús como su Señor y su Salvador. Y la gente cree que teniendo todo cubierto, ya está bien. Pero si no tiene a Jesús, serán parte de los que arden en el lago de fuego. Cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, les preguntó a sus discípulos, esto está en Marcos 8:27, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos decían, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros que un gran profeta que se ha levantado. Y Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, no lo digáis a nadie, no es tiempo todavía, no era el momento. Pero hermanos, nosotros ya estamos en otro momento, ahora sí es el momento de proclamar, de anunciar, de vivir como hijos del reino, de que podamos dar ese testimonio fiel y verdadero. Y Pedro luego cogió a Jesús y dice, oye, has dicho que si vas a Jerusalén te van a matar. No vayas, vaya tontería. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén si te van a matar? Y Jesús le dice, también es un pasaje para leer, Marcos 8, apártate de mí, Satanás, porque el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro no entendía qué quería decir eso, porque la palabra de la cruz era locura. La cruz era como nosotros hoy hablar de la silla eléctrica, ¿no? O hablar del garrote vil o de la... No, hoy en día sabemos con lo que quería decir Jesús cuando dice, tome su cruz y sígame. Por eso, en el Evangelio sobran los yo y faltan los hágase tu voluntad. Hermanos, Pedro era de los que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Oye, ¿puedo ir? Tú eres el que está andando sobre... ¿Puedo ir contigo a andar sobre las aguas? Sí. Pedro era siempre el que tomaba la iniciativa, el que echaba las redes, el que se tiraba al agua para ir a ver a Jesús. Pedro siempre tomaba la iniciativa. Hasta que llegó un momento en que empezó a negar a Jesús. Y negó a Jesús de la peor forma, con sus palabras y con sus hechos.
Hermanos, eso es lo peor que puede pasar en el mundo en que vivimos. Que los cristianos, los que somos llamados a formar parte del reino de Dios, estemos negando a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Es lo peor que podemos decir. Porque hoy en día Jesús no va a entrar en ninguna ciudad. Y yo te voy a decir que cada vez que yo veo una piedra, a veces cuando uno sube una montaña, a veces hay piedras que algún creyente ha ido y ha escrito algún versículo. A mí no me gusta ver eso. Me parece muy bien que lo haga. Pero siempre me viene a la mente ese versículo. ¿Están hablando las piedras porque yo estoy callado? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos clamando, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de mi vida? Ese es el Señor de mi vida. No tanto con las palabras, que también, pero sí con los hechos, con nuestra manera de vivir, coherente y consecuente. El reino de Dios es una relación personal. ¿De qué se trata el reino de Dios? De un entorno, de una autoridad, de un compromiso. Nosotros vivimos en el reino de España. ¿Por qué? Porque hay un rey. Y habla de las leyes, las normas que hay. Nosotros, como hijos del reino de Dios, tenemos que vivir en el entorno en el cual Dios nos manda. Y obedecer las leyes hasta que se opongan contra la ley de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que en los hombres. Mirad, para entrar Jesús en Jerusalén necesitó ayuda. No sé si recuerdan el pasaje, pero muchos de ustedes lo conocen. Le dijo a 2 de sus discípulos, ir a la ciudad de al lado y buscar. Hay una burra y un burrito. Un burrito en el cual no se ha subido nadie, traédmelos. Si os pregunta, decir el Señor lo necesita. Jesús tenía contactos. Jesús, además de sus 12 discípulos, tenía muchos más discípulos. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero no somos el pueblo de Dios, somos una parte. Hay más gente que el Señor va a usar y que debemos agradecer. Y los discípulos trajeron y pusieron a Jesús encima del burrito. El animal más humilde, el más duro, el menos reconocido. No es ese hermoso caballo alazán, negro, blanco, con sus crines, no, un burrito. Ese burrito hacía que Jesús estaba por encima de todos. El burrito quedaba abajo. ¿Quién quiere ser un burro? Para que Jesús sobresalga. No, a ver si puedo, no, un burro, para que Jesús sobresalga. Cristo necesita burros, entre comillas. Necesita hombres y mujeres. No he dicho burras, no he dicho burras. Pero bueno, ahora cojan la idea, cojan el concepto. Jesús necesita que nosotros le llevemos en alza para que todo el mundo vea su reino, vea su gloria, puedan alabarle y puedan seguirle. Fue en un burrito porque estaba así profetizado. Y hoy en día que está profetizado, que vosotros sois. Hemos estado estudiando tantos yo soy. Vosotros sois. Vosotros sois. También dice la Biblia, la luz, la sal. Vosotros sois los que tenéis que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es el mensaje del Domingo de Ramos. Llevar y levantar el nombre de Jesús de tal manera que todos vean que nosotros somos parte de ese reino de Dios. No para recibir ningún elogio, no para recibir ninguna alabanza, porque no es que no la merezcamos, es que no somos dignos de ella.
toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Pero el privilegio de formar parte del reino de Dios. Y hermanos, la Iglesia es el pueblo de Dios que tiene que estar preparando al mundo para la venida de Cristo. Esa venida gloriosa y en la cual nosotros tenemos que ir arrebatando almas de las manos de Satanás, arrebatando personas que están caminando ciegos. ¿Cuántas personas van a ir cargados esta semana en España con esos pasos de procesión que pesan toneladas y creyendo que están haciendo un favor porque levantan esos tronos? Nosotros tenemos que levantar a Cristo. Ese es mi compromiso. Ese es tu compromiso para esta Semana Santa. Y hoy, como Domingo de Ramos, nos tenemos que comprometer a que las piedras estén calladas, porque nosotros estemos hablando. Que no quede uno de nosotros sin anunciar el mensaje, sin estar tibios. Hermanos, el Señor no quiere tibios, el Señor nos prefiere fríos. ¿Sabes por qué? Porque el que está frío se da cuenta que necesita calor y se arrima. El Señor nos quiere calentar y arder con el fuego de su amor. Eso fue lo que recordaron los discípulos de Jesús de esa entrada en Jerusalén. Y nosotros hoy no vamos a hacer la entrada en Jerusalén, pero sí nos vamos a comprometer a levantar a Jesús con nuestras vidas para que su reino sea glorificado. Padre Santo y Celestial, gracias por poder vivir en este momento de la historia, Señor, porque hemos visto cómo tu palabra ha sido cumplida, como tú has cumplido, Jesús, todas las profecías. Y tú, por el Espíritu Santo, estás en nosotros y con nosotros en esta mañana. Señor, que tú nos ayudes a ser dignos de levantarte, de llevar tu nombre, de llevar el nombre de cristianos, de saber que no somos colombianos, españoles, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, que somos hijos del reino de Dios, ciudadanos del cielo, y que estamos aquí de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, úsanos para tu reino, que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.